La cola del diablo está obrando la desintegración del mundo católico. La oscuridad de Satanás entró y se extendió por toda la iglesia hasta su cima. La apostasía, la pérdida de la fe, se está extendiendo por todo el mundo y hasta los niveles más altos de la iglesia. Que nadie se sorprenda por esta afirmación y tampoco me acuse de nada ni me la adjudique, porque quien lo dijo fue el Papa Pablo VI en ocasión del 60º aniversario del Milagro del Sol, o sea, el 13 de octubre del 1977. Palabras recogidas en su momento por el Corriere della Sera, que la publicó, y que las reprodujo el padre Linus Clovis en su intervención en el Foro por la Vida en Roma el 18 de mayo del 2017. Los que siguen estos audios quizás recuerden cuando se tocó el tema del tercer secreto de Fátima. Yo lo que no recuerdo si fue en esta serie, no, creo que no, fue en otra serie. Mencioné las palabras del cardenal Mario Ciappi, teólogo, que colaboró como tal con los papas desde Pablo VI hasta Juan Pablo II. Y fue uno de los que conoció el texto completo del secreto. Y entonces cité sus palabras, dijo el cardenal Ciappi. En el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la iglesia comenzará de lo alto. En cuanto a las palabras de Pablo VI, fui a ver el original italiano y eran estas, que la traducción está muy bien, dice: la coda del diavolo è all'opera nella disintegrazione del mondo cattolico. Le tenebre di Satana sono entrate e si sono sparse per tutta la Chiesa cattolica, fino ai suoi vertici. L'apostasia, la perdita della fede, si sta diffondendo per tutto il mondo e fino ai più alti livelli della Chiesa. Los más altos niveles de la Iglesia desde la cima. Recordemos que, además que justo lo está diciendo, no es casualidad, lo está diciendo con el aniversario de Fátima. Es decir, hay un vínculo, no dicho, implícito, entre Fátima y las palabras del Papa. Es un Papa que conocía el secreto de Fátima, pero que no lo dio a conocer. Entonces ahí está la clave de lo que han dicho los fatimitas, que no fue. La parte de que se dio a conocer no es todo, es una parte. Y recordemos, hablando del Papa Pablo VI, estamos hablando del año 77, pues 5 años antes, para ser precisos, el 29 de junio de 1972, Pablo VI había escrito que se diría que de alguna misteriosa, no es misteriosa, agrega luego, fisura haya entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Es decir, de alguna fisura, de alguna rendija ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Existe la duda, la incerteza, lo problemático, la inquietud, la insatisfacción, la confrontación. Todo esto no es propio de la Iglesia, de Cristo. Y es cuando él comienza a percibir cómo el pensamiento no católico, así lo llamará, que quiere decir no solo protestante, sino gnóstico, mucho más grave todavía, y que el secularismo y la quiebra de la unidad están socavando a la Iglesia de Cristo. Y en esa misma carta, porque era una carta, esa del 29 de junio, se lamenta: ha entrado la duda en nuestra conciencia. Y aquello famoso de se creía que luego del concilio habría venido un día de sol para la historia de la Iglesia, vino en cambio un día nubloso de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incerteza. Buscamos excavar abismos en lugar de colmarlos. Pues aquello que despuntaba ahora está en su ápice. ¿Acaso, como lo recordamos hace poco, no se dijo: si el cristiano quiere todo claro y seguro, entonces no encuentra nada? Quien tiende exageradamente, así decía, la seguridad doctrinal,
tiene una visión estática e involutiva, es decir, alguien que va para atrás. Así que nada de fe firme, sino hay que tener incertezas, lo cual lleva a la incertidumbre, claro. Estamos en la nueva iglesia de los nuevos paradigmas, del dejarse sorprender, del no estar anquilosado, aferrado al pasado, de no ser rígidos y de las razones pastorales a partir, se nos dice, de un concilio que dejó rigideces para volverse pastoral. Incluso para el signo de la familia y lo que fue luego la posterior exhortación post-sinodal, Amor y Leticia, se dijo que las modificaciones eran de índole pastoral, dejando intacta la doctrina. Y se dijo lo que importa es la vida. Dejemos de cuestiones doctrinales a los teólogos. Vayamos a la vida, a lo concreto, eso era la idea. Así se presentó, bueno, como si hubiera un divorcio entre la doctrina y la vida, justamente. No es así. Pero esto de utilizar razones pastorales como excusa de cosas que vienen después y que a veces son depredaciones, eso viene del Concilio Vaticano II. Sabemos que Juan XXIII quería renovar la Iglesia no con condenas, sino con, como así le llamaba él, la medicina de la misericordia. Y esto nos lo recordaba el cardenal Biffi en sus memorias. Absteniéndose de condenar los errores, el concilio, pensaba el Papa, habría evitado formular enseñanzas definitivas, vinculantes para todos. Y esta indicación de partida todos luego se tuvieron. ¿Sí? Por ejemplo, la cosa más importante que tenía que haber condenado era el comunismo, y no se lo condenó. Y bueno, hubo razones no justificables para nada. Sí, pero tendría que haberlo hecho. Entonces se trataba, el Concilio Vaticano II, de un concilio pastoral. El cardenal Biffi advertía para entonces que el concepto de pastoralidad era ambiguo. Y se preguntaba si con eso no se quería decir implícitamente que los concilios anteriores no habían sido pastorales, o no lo habían sido lo bastante. No tenía importancia pastoral el poner en claro que Jesús de Nazaret era Dios y consubstancial al Padre, como se ve definido en Nicea. Carecía de importancia pastoral precisar el realismo de la presencia eucarística y la natura sacrificial de la misa, como había ocurrido en Trento. No tenía relevancia pastoral presentar en todo su valor y en todas sus implicancias el primado de Pedro, como había enseñado el Concilio Vaticano I. Si bien se comprendía que no era este el propósito, existía el peligro de no recordar más que la primera insustituible misericordia para la humanidad perdida es, según la enseñanza clara de la revelación, la misericordia de la verdad. Misericordia que no puede ser ejercida sin la condena explícita, firme, constante de toda tergiversación y de toda alteración del depósito de la fe que debe ser custodiado. Es decir, no se puede admitir el error, no se puede admitir la mentira, no se puede admitir la manipulación de la verdadera doctrina de la fe. De otro modo, se caería en el terrible error que todo dependería de nuestro arte de persuasión y no de la estrategia divina centrada en el acontecimiento pascual y de su anuncio. Porque si no, entonces es el hombre que bueno, vamos a ver cómo persuadimos, a ver cómo nos las ingeniamos para transmitir esto o aquello, dejando de lado, claro, la verdad de que Cristo se encarnó, murió por nosotros, padeció, murió por nosotros, resucitó, y que nos dio la victoria sobre la muerte, sobre el demonio y sobre el pecado.
El anuncio, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, sin discursos persuasivos de sabiduría humana. La verdad desnuda que nos da el Señor, es eso. Así que es fuerte. Voy a terminar con lo que comencé. Dicho por el Papa Pablo VI, el Papa del Concilio, el 13 de octubre de 1977. Justamente eran los 60 años de la última aparición de la Virgen en Fátima. La cola del diablo está obrando la desintegración del mundo católico. La oscuridad de Satanás entró y se extendió por toda la Iglesia hasta su cima. La apostasía, la pérdida de la fe se está extendiendo por todo el mundo y hasta los niveles más altos de la Iglesia. No nos extrañemos de todo lo que ha venido pasando desde entonces. Bueno, usemos primero el conocimiento, la información, que es lo que intentamos hacer, lo que intento hacer con estos audios. ¿Pero para qué? Para un motivo, para darnos cuenta primero dónde estamos parados, qué estamos viviendo y qué tenemos que hacer. Y eso urgente. La urgencia primera es la propia conversión personal, porque de eso depende todo también. Y además todo en la oración, la reparación, la penitencia, el sacrificio, la Eucaristía, la adoración eucarística. Pidamos que el Señor nos escuche. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.